nombre es Gerson Girón y les explicaré sobre los derechos y obligaciones transmisibles e intransmisibles. Como sabemos que el heredero o herederos no suceden en todos los derechos y obligaciones al causante, sino únicamente en aquellos que tengan esa calidad de ser transmisibles. Estos derechos y obligaciones se transmiten por la muerte del causante. Este puede transmitir su patrimonio por medio de testamento, según el artículo 996 del Código Civil. Y en relación al artículo 952 del Código Civil, este establece que los herederos suceden a su familiar a título universal o a título singular, pero también los herederos pueden suceder sin que el causante haya dejado esto un testamento en relación al artículo 981 del Código Civil, en relación a la sucesión intestada. De una forma resumida, los derechos y obligaciones transmisibles son los de contenido patrimonial. Entre estos están los derechos reales, entre estos están los bienes, las propiedades que el causante ha dejado, etcétera. Los derechos económicos, ejemplo, una cuenta de banco o acciones de empresas que mi padre me dejó y estas generan ganancias económicas. Las obligaciones atendiendo a su objeto se clasifican en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Las obligaciones transmisibles son, en este caso, las deudas, pero las obligaciones transmisibles son las de dar. También las obligaciones de no hacer son transmisibles. Son derechos intransmisibles los derechos muy personalísimos. En este caso, los derechos públicos, los inherentes a la vida del causante, los que van unidos a la vida civil. Según Romero Carrillo, en su obra Nociones del Derecho Hereditario, los derechos inherentes a la persona, como la vida, el honor, la integridad física y moral, la libertad, etcétera, que forman lo que se llama patrimonio moral, los cuales parecen con la persona. Los derechos y obligaciones personalísimos, que al igual que los anteriores se extinguen con la muerte del titular. Las obligaciones transmisibles son las de hacer, son por lo general personalísimas. Interpersonal, quiere decir, son muy personales y pueden consistir en un hacer jurídico y en un hacer material. Así las obligaciones de un mandatario consisten en un hacer jurídico y las de un artífice en hacer una obra material. Ambas clases de obligaciones de hacer son intransmisibles por causa de muerte debido precisamente a su carácter personalísimo. Mi nombre es Maricruz. La importancia de la apertura de la sucesión radica en que con esta fase se establece la fijación precisa del momento en que una sucesión se abre. De acuerdo al artículo 956 del Código Civil, este momento coincide con la muerte del causante. Así también el autor Roberto Romero Carrillo, en el libro de Nociones de Derecho Hereditario, nos dice que el juicio sucesorio se abre con la muerte del causante, ya sea esta natural o presunta. Esto es de vital importancia, puesto que al abrirse el juicio sucesorio, pueden llevarse a cabo las diligencias que tienen por objeto establecer quiénes tienen derecho al patrimonio de este y permiten acreditar si efectivamente los herederos están ejerciendo válidamente sus derechos. Ejemplo de estos efectos serían, permiten determinar desde qué momento se difiere la sucesión, es decir, el llamamiento para ejercer el derecho de opción. Ejemplo, Manuel Pérez otorga testamento a favor de sus únicos nietos. Cuando este fallece, uno de ellos acude a un abogado para llevar a cabo las diligencias de aceptación de herencia, pero el otro no. Entonces, a este se le puede hacer el llamamiento para que ejerza su derecho de opción. Otro efecto sería verificar la existencia del heredero al momento de abrirse la sucesión. Esto implica que debe de existir el heredero en ese momento, ya que si este no existe, no tendrá derecho a la herencia. Esto se verifica en el momento de la apertura, que al momento de la apertura se retrotraen los efectos de la aceptación a repudiación. Artículo 1161 del Código Civil. Para comprender, plantearía un caso. Francisco Rivera fallece en el año 2015, dejando como, en este caso, heredero a su único hijo Pedro. Este realiza las diligencias de aceptación de herencia en el año 2019. En base a este efecto, se entenderá aceptada la herencia en el año 2015. Esto debido a los efectos que se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión. Esto es importante debido a que en el supuesto de que Francisco en el año 2015, digamos que había realizado un contrato de promesa de venta de una de sus camionetas, pero como Francisco falleció, no pudo cumplir con esta, por lo que el comprador, en este caso, podrá demandar a Pedro. También su importancia radica en otros efectos como el que encontramos en el artículo 1146 del Código Civil referente a la solicitud de aposición de sellos. Abierta la sucesión, puede solicitarse esta como una medida para el resguardo de los bienes. Otro sería que con la apertura de la sucesión se acredita la prescripción del derecho de herencia, es decir, que el plazo de 30 años empieza a correr a partir de la apertura.
Soy Paola y les voy a hablar sobre las fases de la sucesión. Según artículo 1146 del Código Civil, la primera fase es la apertura de la sucesión y esta se apertura con la muerte del causante. La muerte puede ser real o presunta. La muerte real se va a comprobar por medio de partida de función y la muerte presunta por medio de sentencia judicial, en la cual los herederos hacen valer sus derechos. La segunda fase es la delación y es el llamamiento que hace la ley a los herederos cuando hay una herencia testada o intestada. Y este es importante ya que de esto depende la aceptación o la repudiación. La tercera fase es la aceptación o repudiación y esta constituye una fase importante para el derecho sucesorio, ya que aquí el asignatario hace valer su derecho de opción. El doctor Carrillo, en su libro de nociones de derecho hereditario, nos dice que el asignatario puede aceptar o repudiar una parte de los bienes, siempre y cuando no tenga agravantes. Vamos a entender por agravantes cuando no haya una obligación o una deuda. Un ejemplo de esto es de que Juan Arquímedes deja como heredero universal a su hijo y el causante fallece y el notario se lo hace saber a su hijo. Pero se da cuenta de que la casa está hipotecada y el papá tiene deudas. Entonces él solo quiere aceptar una parte de la herencia, que sería el carro. El notario le explica que esto no se puede hacer porque la herencia tiene agravante. Por lo tanto, Arquímedes hace valer su derecho de opción y decide rechazar tal herencia.